Hola a todos y a todas. Esta vez vamos a platicar un poquito sobre lo que son las comunidades de aprendizaje. Y bueno, para esto, esta presentación, alguna de su información fue tomada de Horizontes de las Comunidades de Aprendizaje, que fue el taller que se vio, el taller de Consejo Técnico de julio del 2025. Y esto es una forma, esta presentación tiene que ver con la manera en la que se van construyendo o se debieran construir las comunidades de aprendizaje efectivas. ¿Qué son estas comunidades? Bueno, la idea es que transforman la educación a través de la colaboración y el desarrollo continuo. Y esta presentación explora los pasos esenciales para conformar comunidades de aprendizaje que impulsen la mejora escolar. ¿Qué son las comunidades de aprendizaje? Es un grupo de profesoras y profesores que se reúnen de forma periódica a trabajar colaborativamente para abordar problemáticas asociadas a su práctica de aula. En estos encuentros, los docentes discuten y reflexionan críticamente respecto a cómo mejorar el aprendizaje de sus estudiantes y llegan a acuerdos que luego implementan en sus aulas. Ahí están los autores que hablan de esto y están citados en el Ministerio de Educación de Chile. Bueno, empezaremos por una agenda, un viaje hacia la colaboración educativa. Tiene algunos niveles esta agenda que son los fundamentos donde tendríamos que hablar sobre el diagnóstico y la visión compartida. También una estructura, o sea, los roles de cada uno de los integrantes de la comunidad y planificar actividades. La interacción de comunicación y colaboración, es decir, tener medios de comunicación donde se mantenga esta comunicación constante y obviamente tener una mejora continua, ir haciendo evaluaciones sobre los avances, por lo tanto, generar ajustes. El primer paso, el diagnóstico inicial y la evaluación de necesidades. Identificar desafíos educativos y sociales de la comunidad escolar mediante encuestas y entrevistas. ¿Encuestas a quién? A docentes, a padres de familia, a alumnos, a los propios maestros en cuanto a su desempeño, ante cómo se sienten. Reuniones comunitarias, no dejar fuera a las comunidades, a los contextos para tener más información. También grupos focales, focalizar grupos, y esto permite definir objetivos claros como mejorar el rendimiento académico o fomentar un clima inclusivo. El segundo punto son los pasos, el segundo paso, perdón, son la creación de una visión compartida. Esta tiene que ver con la co-creación. La visión debe ser construida por todos los actores, es decir, docentes, estudiantes, familia y comunidad. La inspiración debe ser clara, inspiradora y factible, guiando las acciones y decisiones. O sea, quien coordine o quienes coordinen estas comunidades, esta construcción de comunidades para desarrollar una visión compartida, debe haber ese compromiso y esa inspiración. Y igualmente que la inclusividad, que refleja aspiraciones comunes como la igualdad de oportunidades y el compromiso con todos los estudiantes y en sí la comunidad. Una visión compartida de éxito es fundamental para impulsar el trabajo colaborativo y el sentido de pertenencia. El paso 3, definición de roles y responsabilidades. La colaboración efectiva requiere roles claros y liderazgos compartidos. Se mencionan tres roles, el del facilitador o facilitadora, que es quien guía reuniones y diálogos centrando la discusión en los objetivos, mantiene el enfoque y fomenta la participación. El coordinador o coordinadora, que es el responsable de la logística y organización de actividades, gestión de eventos, planificación de talleres. Y el evaluador, que mide avances, proporciona retroalimentación y detecta mejoras, análisis de los resultados
y ajustes de estrategia. El liderazgo debe ser compartido para fomentar la corresponsabilidad. En el paso 4 vendrían lo que son la planificación de actividades y estrategias. Como estrategias, se diseña un plan flexible para alcanzar los objetivos, incluyendo una línea del tiempo e indicadores de éxito. Podemos hablar de estrategias como los proyectos comunitarios, que sería la creación de huertos escolares, campañas de reciclaje, programas de alfabetización, grupos de discusión, que sería la equidad en el aprendizaje, la participación familiar, uso de tecnologías en el aula y también talleres de formación, metodologías innovadoras, gestión emocional y el clima escolar. Defina claramente cuándo se realizarán las actividades y cómo se meterán los avances, es decir, generar instrumentos para evaluar los avances. El paso 5 tiene que ver con los mecanismos de comunicación y colaboración. Establezca canales accesibles para un intercambio fluido de ideas. Las TIC son clave, es decir, hablamos de plataformas como Google Classroom, Microsoft Teams y otras más, muchísimas más que puede haber. Mensajería a través de grupos de WhatsApp o alguna otra herramienta que pueda servirles para estar mensajeándose y compartiendo información. Fomente un diálogo igualitario donde todas las voces sean escuchadas para fortalecer el compromiso. El paso 6 es la evaluación y ajustes continuos, es decir, los progresos hacia los objetivos y el funcionamiento interno de la comunidad. Medir si las actividades cumplen los resultados esperados, ejemplo, encuestas de participación familiar. Y dentro de lo que es el funcionamiento interno de la comunidad, evaluar la dinámica del grupo, los roles, la comunicación y si los miembros se sienten valorados, que eso es importantísimo. Este proceso dinámico permite revisar acciones, hacer ajustes, reconocer logros y mantener la motivación del equipo. También es conveniente reflexionar sobre cuáles serían las claves para el éxito de una comunidad de aprendizaje. Y bueno, aquí están algunos puntos importantes que sería el diagnóstico riguroso, entender las necesidades reales. Y bueno, aquí se presta este punto para hablar de la lectura de la realidad y de otros elementos que tienen que ver con comprender y entender lo que es el contexto en el que se está desarrollando la actividad de aula, de escuela y de comunidad. La visión compartida, unificar esfuerzos y aspiraciones, es decir, que todos vayamos hacia una misma dirección. Roles claros, fomentar la corresponsabilidad. No se trata de que sea la autoridad o el que sabe, el que va a guiar y va a decir qué hacer, sino que todos haya una corresponsabilidad de todos, un compromiso de todos para poder sacar adelante el éxito de esta comunidad. Una comunicación abierta, fortalecer la confianza y el diálogo son importantísimas y una evaluación continua que asegure la mejora y la adaptación. Y finalmente, en el apartado de la construyendo comunidades, hay una reflexión. Dice, la comunidad de aprendizaje no es solo un conjunto de personas, sino un ecosistema donde el conocimiento fluye y se transforma impulsando el crecimiento colectivo. ¿Cómo podemos aplicar estos principios para fortalecer las comunidades de aprendizaje en nuestros propios contextos educativos? Muy buena pregunta. Ese es el que tenemos que indagar, el cómo. E invitamos a una discusión abierta sobre las fases y desafíos en la implementación de estas estrategias. Por otro lado, retomando lo que son el taller de los horizontes de comunidades de aprendizaje de julio del 2025, podemos valorar cuál era el propósito y sobre todo si este propósito se alcanzó. Y bueno, tenía 8 horizontes o 8 apartados en el horizonte
Y si nos damos cuenta, los tres primeros nos hablan de las narrativas pedagógicas y su relación con los procesos y capacidades para la enseñanza y el aprendizaje. Es decir, había que hacer una reflexión respecto a si me reconozco como aprendiz, la forma en la que aprendo y en la que enseño, y si me preparo para la enseñanza y el aprendizaje. En el horizonte 4 al 7 tenemos que es el aprendizaje entre pares desde los procesos de enseñanza y aprendizaje y la reflexión de la experiencia, es decir, compartimos experiencias. Y bueno, ahí viene una serie de situaciones como la antesala, el carrusel, la construcción dialógica del aprendizaje y el eco de mi aprendizaje. Y finalmente el 8, que sería el horizonte 8, que sería hacia la conformación de comunidades de aprendizaje. La experiencia de aprendizaje y limitaciones, tiene alcances y limitaciones en el colectivo para conformar aprendizajes. Este era el propósito en julio de 2025 de sacar adelante lo que son las comunidades de aprendizaje. También es cierto que las comunidades de aprendizaje, para llegar a conformarlas y a consolidarlas, pues se requiere de todo un proceso, que en eso estamos trabajando o se espera trabajar. Las comunidades de aprendizaje en distintos contextos. En el aula, a través de actividades auténticas y relevantes a fin de desarrollar capacidades para un aprendizaje mediante la participación, implicación, colaboración e investigación. Esto es de Cole 2001 y Onrubia 2004. También el aprendizaje se caracteriza como un proceso constructivo, autorregulado, situado y colaborativo que se da en la escuela mediante la investigación y el intercambio entre estudiantes de diversos grados. Y finalmente, en el caso de los docentes, fomentar una cultura colaborativa y reflexiva, transformando y enriqueciendo el quehacer. Además, promueve el aprendizaje como un proceso continuo, como colaborativo y dialógico de una comunidad escolar. Esto lo dice Martín Niept en 2004 y Robert E. Prius en 2009. Las comunidades de aprendizaje. ¿Qué elementos tiene una comunidad de aprendizaje? Bueno, explora la experiencia. Primero, recurre a tu experiencia, es decir, activa recuerdos significativos para establecer una conexión profunda con la experiencia. El siguiente, explora la experiencia, reconoce las emociones y sentimientos que viviste, a las personas que participaron, los espacios y tiempos. El siguiente punto es construye tu relato, redacta una narrativa pedagógica propia de los detalles, las emociones y pensamientos se hayan presentado. Socializa la narrativa, comparte con maestras y maestros tu narrativa para enriquecerla mediante la escucha activa y la retroalimentación colectiva. Este es parte del pequeño ejercicio que vamos a hacer hoy. Vamos a recurrir a nuestra experiencia respecto a la experiencia del Plan de Estudios 2022. Vamos a reconocer nuestras emociones y sentimientos. Vamos a redactar una narrativa pedagógica y finalmente la vamos a compartir. Por lo tanto, empezamos con la actividad que sería redactar tu narrativa pedagógica. Recuerda los 4 puntos anteriores, bueno, los 2 primeros más bien, que son los que nos permiten recordar pues esa experiencia y escribirla, hacer la narración. Recuerda que debes enfocarse en una experiencia de aprendizaje relacionada con la NEM o el Plan de Estudios 2022. Expresa libremente tus ideas siendo fiel a lo que experimentaste y lo que significa actualmente para ti. Para este trabajo vamos a darles 5 minutos para que la desarrollen y podemos iniciar. Esta tablita que también se les va a dar impresa es para que ustedes puedan dar algunos datos, unas breves líneas sobre el contexto de ese recuerdo que trajeron a su mente sobre la experiencia de aprendizaje de la nueva escuela mexicana o del plan de estudios. ¿Cuál fue su contexto? ¿Cuáles fueron sus sentimientos y emociones? ¿Qué estrategias utilizaron para aprender y las actividades que realizan
que realicé fueron cómo fueron sus actividades que realizaron o cómo fueron nuestras actividades que realizamos. Para concluir el ejercicio, podamos hacer este llenado de lo que sería una comunidad de aprendizaje o el inicio o el proceso para desarrollar una comunidad de aprendizaje. Recuperar un tema sobre la NEM o el plan de estudios de la narrativa que redactaste. O sea, hay una redacción y de esa que hicieron hay que recuperar un tema. Realiza un ejercicio de valoración y responde. ¿Qué puedo compartir de este tema? ¿Hasta dónde lo conozco? El tema que ustedes hayan elegido y que lo hayan identificado en su narrativa. Y la siguiente, identifica las actividades o estrategias que puedes utilizar para compartir el tema con otras y otros docentes. Esto ya lo tienen en la hoja anterior, en el ejercicio anterior, en el complemento del ejercicio anterior, en la hojita donde pusieron todo esto. Y finalmente, señala las estrategias que te permiten impulsar el diálogo horizontal y la construcción colaborativa del conocimiento. Y aquí tocamos un punto importante que es el diálogo horizontal. Ahora vamos a revisar cómo son o cómo debieran ser o qué sucede, qué situaciones se dan en una comunidad de aprendizaje. En una comunidad de aprendizaje tenemos un aprendizaje dialógico que considera que se aprende desde la interacción con otras personas en una relación de igualdad y no de poder, lo que implica que todos saben algo que pueden compartir y que todos pueden aprender. Lo más importante no es la lectura o la escritura, sino la interacción entre las personas. Las primeras se usan como medios y plantea que todas las personas son capaces de realizar aportaciones relevantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje y se ven beneficiadas del proceso comunicativo. Mientras que el diálogo entre pares nos va a permitir que las y los participantes se posicionen desde una relación de iguales. En el diálogo se comparten experiencias, reflexiones, saberes y conocimientos que se fortalecen en la relación dialógica. El intercambio es sistemático, basado en los saberes pedagógicos y de colaboración horizontal, sustentado en un diálogo entre profesionales de la educación. Esto lo estamos retomando porque esto hoy por hoy lo están remarcando en cuanto a lo que es el aprendizaje dialógico, el diálogo entre pares y sobre todo esto de una posición de relación de iguales. O sea, aquí no está enfrente a nosotros el director, el coordinador, el subdirector o el supervisor. Estamos frente a otro docente en igualdad de circunstancias y que tanto uno como otro tienen la posibilidad de enseñar, de compartir sus saberes y experiencias. El aprendizaje, las comunidades de aprendizaje, había que diferenciar en una comunidad de aprendizaje cuando el aprendizaje es significativo y cuando el aprendizaje es profundo. Y bueno, en el caso del aprendizaje significativo, parte del nuevo saber relacionado de forma sustancial y no arbitrariamente con la que ya se sabe. Usa organizadores, mapas conceptuales, analogías. El contenido es entendido con sentido y el conocimiento es duradero y resistente al olvido. Eso es el aprendizaje significativo. En cuanto al aprendizaje profundo, se enfoca en reorganizar y transformar el conocimiento. Impulsa el razonamiento crítico, la resolución de problemas, la metacognición, el análisis y la síntesis. Permite la comprensión profunda y la aplicación y exige autorregulación, reflexión constante y estratégico. Aquí hay una reflexión de cómo es que aprenden y cómo es que enseñamos, cómo aprendemos y cómo enseñamos, la forma en que aprendo y enseño. Y bueno, todo esto en su conjunto se llaman procesos cognitivos. Se consideran como procesos mentales que cada persona puede desarrollar y que tienen una relación importante con los sentidos. Esto es Hernández Aguilar, 2013, Dávalos y otros en el 2023. Así como herramientas que se utilizan para la enseñanza
el aprendizaje, la resolución de problemas y la construcción de un sentido. Y bueno, tenemos la atención, que es escuchar con interés una explicación, leer un texto o ver un video. La memoria, recordar lo aprendido y llevarlo a la aplicación. La comprensión, explicar con las propias palabras un tema. El análisis, comparar dos o más elementos e identificar sus diferencias y similitudes. 3. La que sigue, perdón. Síntesis, construir una conclusión integrando los elementos revisados. Evaluación, analizar si una estrategia funcionó y la forma en la que podría mejorar. Y finalmente la metacognición, reflexionar sobre lo que es, reflexionar sobre qué es lo que ayudó a aprender o enseñar. Algo más relacionado con el aprendizaje entre pares, algunas características que tiene el aprendizaje entre pares. Desarrollar capacidades para el aprendizaje de forma autónoma, trabajar en la confianza de la propia capacidad para aprender, fortalecer la capacidad de pensar sobre los propios procesos de aprendizaje a través de la colaboración, compartir y analizar las experiencias entre las y los docentes para aprender de ellas, impulsar el análisis de la práctica, crear relaciones de confianza y generar alternativas de acción conjunta, recuperar el gozo por aprender y enseñar, reconocer al otro a través del diálogo y la reflexión como alguien legítimo para aprender de él en tanto que es un par, y lograr la interacción entre los participantes. Bueno, finalmente con esto termino. Les doy las gracias. Espero que esta información les sea de utilidad. Buena tarde y gracias.